tengan feliz día a todos. Hoy vamos a ver un tema que se llama análisis de clúster o también llamado con los conglomerados. Entonces, vamos a decir una parte introductoria, que es el siguiente trabajo que vamos a ver, ¿verdad? Con los conceptos, los tipos de clúster, cómo se aplican e incluso las reglas que se deben de seguir en base a este análisis. El análisis de clúster es una técnica multivariante, o sea que se puede aplicar en diferentes facetas, en diferentes partes, y surge ante la necesidad de diseñar una estrategia para permitir definir grupos de objetos homogéneos. Entonces, esto lo que nos permite es ver diferentes maneras de el clúster es igual a decir conglomerados. Está caracterizado por agrupaciones, sean pequeños o grandes, también a las distancias, a las similitudes y a las observaciones que también tiene el, eh, este tema. Entonces, tenemos que el análisis clúster es una tarea de clasificación, ya sea por grupos de consumidores o entidades bancarias o también en grupos de estudiantes o lo que queramos nosotros poder investigar. Tendremos métodos jerárquicos y no jerárquicos, y en esto vamos a encontrar aglomerativos y divisiones. También conoceremos los requisitos y sus aplicaciones de cada uno de ellos. También, como se puede comprender fácilmente el análisis de clúster según la clasificación de los objetos fundamentales en la ciencia y en la medicina o en otro campo que se puede desarrollar. Un poco de historia, vamos a decir que el clúster, o el análisis de clúster, fue utilizado por primera vez en 1939 y como fue el pionero, empezaron a, eh, a realizarse otros estudios, así pareció la logística de la regresión, el chi cuadrado y el set student. También vemos que en este concepto la mayor parte de las técnicas estadísticas estudian las diferentes partes de los grupos formados a priori. Entonces, cuando hablamos del clúster K medias, también conocido como el clúster jerárquico. Y cada uno de estos grupos, como el consultorio 1, consultorio 7, el consultorio 6, consultorio 5, entonces vemos los diferentes tipos de agrupaciones y quiénes son los que quedan afuera de cada círculo. Los que quedan afuera de cada círculo son los no jerárquicos y dentro de los que están son jerárquicos que tienden a haber eh, no similitudes entre ellos porque el no jerárquico se sale un poquito de lo que es el análisis. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del análisis del clúster? El objetivo es obtener la clasificación. Dentro de las clasificaciones vamos a tener un carácter exploratorio cuando se tiene un caso multivariado. En este se realiza análisis factorial y análisis de conglomerados. La diferencia entre ambos estudios, que es lo importante, y el análisis de los conglomerados en sí, según la clasificación de los objetos o caso de los grupos relativos, homogéneos llamados también los conglomerados. Entonces aquí vemos, y en este análisis de los conglomerados, eh, tenemos que A se iguala a B, pero A no se iguala a C ni a D, ni tampoco B se va a igualar a C y D. Y tenemos que según el número de aplicaciones en las que se puede aplicar el conglomerado o el análisis de clúster, nos va a desarrollar también diferentes tipos de taxonomía y una serie de pasos que nos van a incluir a cada grupo. Las aplicaciones que tiene este análisis e investigación del mercado son principalmente dos: los segmentación del mercado y el comportamiento del consumidor. Y cada uno de ellos tiene las características de seleccionar su variable, seleccionar y identificar su grupo. El instrumento que se utiliza en los análisis de clúster tenemos dendrograma y témpanos. Y dentro de estos primeros se explica la gráfica de lo que implica el historial de los conglomerados. Y el segundo es el diagrama de témpanos, que incluye todos los conglomerados o un rango especificado. Y el diagrama de témpanos también nos va a orientar y permite seleccionar otros diagramas que pueden ser verticales o también horizontales. ¿Cuál es la clave? Una buena selección, esa es la clave
poner un buen cuidado en los criterios y seleccionar adecuadamente el logaritmo que vamos a ocupar según la clasificación. Y así tenemos las diferentes etapas del análisis de clúster. Tenemos la primera que es elección de la variable, tenemos el segundo que es la elección de la medida de asociación y la tercera que es la elección de la técnica clúster. En la primera, pues dependiendo del problema o de la variable, pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas, y si es cuantitativa, las vamos a dividir en discretas y continuas, y también nominales y ordinales. Cada una de ellas van a tener sus diferentes etapas, sus diferentes desarrollos para poder pasar a la elección de las medidas de la asociación. Y en esta, las medidas pueden ser una distancia o similaridad. También, cuando se eligen las distancias como medida de asociación de los grupos formados, contendrán que los individuos aparecen de forma que la distancia entre ellos ha de ser pequeña, no ha de ser por un rango de mayor a lo limitado. Cuando se elige una medida de similaridad de los grupos formados, contendrán los individuos con una similaridad alta entre ellos. Cuando se dispone de las medidas eh, adaptadas a la elección. Y como tercero, tenemos que la elección de la técnica clúster se puede seleccionar ya sea por el método jerárquico y por el método no jerárquico. Así tenemos que en el jerárquico se define la distancia entre dos grupos, sea el más corto o puede ser el más largo, dependiendo del número que se está estudiando. Y aquí tenemos el grado jerárquico de de este grupo, pues es un grupo pequeño y se estudia mejor. Aquí tenemos que dentro de los métodos disociativos destacan además los anteriores que siguen siendo válidos en el análisis de asociación y el detector automático de interacción que va a haber en cada uno, aglomerativo y divisible. Entonces, estos se forman, el divisible como que es una forma de pirámide, pero el aglomerativo es el que se representa como jerárquico. Y aquí tenemos el método de deducción de dimensiones. En este método vamos a tener que los factores en el espacio de los individuos, cada factor corresponde a un grupo y se le conoce como análisis factorial tipo Q. Y este análisis factorial tipo Q está relacionado con el clúster jerárquico y el no jerárquico, con el desarrollo de cada uno de ellos de sus grupos. Y los requisitos para la aplicación de este método clúster, tenemos que la observación son independientes, las variables son cuantitativas o dicotómicas, y esto tiene que ver mucho con el clúster jerárquico del tipo K. Y la tercera, la misma para la correlación de regresión y análisis factorial. Y la cuarta, el clúster K, que va a asumir una muestra grande. Y el clúster K, medias, es muy sensible a los valores extremos. O sea, no se puede pasar de un límite ya establecido. Entre las ventajas podemos tener los logros, la reducción, la destreza, la disponibilidad, la presencia, lo rápido, lo fácil, el fomento, la existencia y la fuerte interacción que hay en cada uno de ellos para apoyarse en el análisis clúster. Y vamos a decir que tiene una extraordinaria importancia en la investigación científica y el análisis clúster nos proporciona los medios técnicos. Y aquí termina el tema, por lo tanto, a estudiar para el tercer registro. Gracias.